Hola, hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí se escucha. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar entonces nuestra clase, que es la riñón 3, es la que tocaría, ¿no? Riñón 3. Eh, Esta es la parte que vamos a ver de equilibrio ácido básico, que es un tema bastante complicado, hay mucha química orgánica e inorgánica, pero es lo que le va a permitir entender el tratamiento de un paciente que está en terapia intensiva y tiene que saber diagnosticar si hay una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, es decir, todo ese intercambio iónico que se produce en las variaciones de pH de la sangre, ¿ya? Muy bien, entonces vamos rápidamente a compartir pantalla y el tema en cuestión. Muy bien. Entonces aquí tenemos el tema. A ver, perdón, no está este aquí está medio complicado. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Un ratito, vamos a ver qué pasa aquí con esta cosa. Ahora sí, a ver. Muy bien. Aquí vamos a compartir. Aquí está el tema de equilibrio ácido básico. Muy bien, vamos a aumentar el tamaño de la diapositiva. Aquí tenemos equilibrio ácido básico, riñón 3. Muy bien. Fíjense que vamos a ir desde lo básico de la química orgánica e inorgánica. Vamos a definir lo que es un ácido primero y después vamos a definir lo que es una base. Eso es lo fundamental en la química orgánica e inorgánica. Muy bien. Las moléculas que contienen átomos de hidrógeno y que pueden liberar iones hidrogeniones en una solución reciben el nombre de ácido. Entonces ahí tiene la definición de ácido. Ácido entonces es una sustancia capaz de liberar iones hidrogeniones en una solución. Y nos da dos ejemplos. Aquí tenemos el ácido clorhídrico. Voy a poner mi apuntador aquí para que ustedes me sigan. Fíjense, aquí tenemos HCl, es ácido clorhídrico. Se ioniza en dos moléculas, una de hidrogenio o ion hidrógeno con carga positiva y otro ion con carga negativa, que es el cloro. Entonces, este ácido fuerte llamado ácido clorhídrico se va a ionizar en dos moléculas, una de hidrógeno y otra de cloro. Segundo ejemplo, aquí tenemos, el de arriba era un ácido fuerte, este de abajo es un ácido débil, se llama ácido carbónico. La fórmula química es H2CO3, que es el ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a ionizar en una molécula de hidrógeno y otra molécula de bicarbonato. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de dos ácidos. Uno fuerte, que es el ácido clorhídrico, que se ioniza en ion hidrógeno y ion cloro, y otro ácido débil, que es el ácido carbónico, que se ioniza en ion hidrógeno y ion bicarbonato. Ahora vamos a ver el ejemplo de una base. ¿Qué es una base? Es un ion o una molécula que puede aceptar un ion hidrógeno. Entonces es lo completamente diferente de la definición de ácido. Cuando dijimos la definición de ácido era la sustancia capaz de aceptar iones hidrógeno. Y ahora base es la sustancia capaz, perdón, es la sustancia capaz de liberar iones hidrógeno. Ese es el ácido. Y la base es una sustancia capaz de, es decir, el ácido cede los hidrogeniones, los libera en una solución. Y la base los acepta, los agarra los iones hidrogeniones o iones de hidrógeno, que es lo mismo. Entonces, esas son las grandes diferencias entre un ácido y una base. Vuelvo a repetir. En el caso del ácido, es aquella sustancia capaz de ceder o liberar iones hidrógenos en una solución.
y la base es una molécula capaz de aceptar los iones hidrógenos en una solución. El ejemplo entonces, ahí, un ratito ya. Entonces, el ejemplo, habíamos visto que de ácido era el ácido clorhídrico y el ácido carbónico. En el caso de base, el ejemplo que nos da aquí, le voy a mostrar con mi apuntador para que ustedes no se pierdan. Entonces, fíjense, aquí está el ejemplo que nos dan de base débil, el bicarbonato. HCO3 con carga negativa es el ion bicarbonato, que es una base débil. Y más abajo tiene H2CO3. Este es el ácido carbónico, que es, fíjense, es el llamado ácido carbónico, que es un ácido débil. ¿Ya? Entonces, los ejemplos de una base débil y de un ácido débil. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos ya el proceso de amortiguación, porque aquí esta clase que va a ser dividida en dos porque es bastante larga, ahora vamos a dar la mitad del equilibrio ácido básico y la otra clase vamos a dar la otra mitad, que es bastante larga. Ya, muy bien. Entonces, nosotros vamos a estudiar la acción que tienen los amortiguadores, los buffer o las sustancias amortiguador, base y tampón. Son los tres nombres que se dan a aquellas sustancias que tienen como misión amortiguar los cambios bruscos del pH del medio interno, en este caso la sangre. ¿Ya? Entonces, el amortiguador, la sustancia buffer o la sustancia tampón son sinónimos en el sentido de que amortiguan los cambios bruscos de pH en los líquidos del organismo. Entonces ahí se llama amortiguador o cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los iones hidrógeno. Entonces, ese amortiguador va a regular el pH, es decir, si hay mucho ion hidrógeno, el ion hidrógeno es un ion ácido, entonces lleva a la acidosis. Entonces, al haber mucho ion hidrógeno, va a captar este sistema amortiguador que vamos a ver, los iones hidrógenos para que no bajen mucho el pH, para que no haya mucha acidez en el organismo. Y cuando hay pocos hidrogeniones, es decir, va a ser que se economicen esos hidrogeniones también como una forma de amortiguar el pH. Entonces, comenzamos. Se llama amortiguador o cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los iones hidrógenos. ¿Y cómo se hace? Vamos a ver nuevamente con el apuntador. Fíjense que aquí con el apuntador vamos a ver esta función de amortiguación. Y aquí nos da el ejemplo. Fíjense que aquí en este esquemita pone en rojo amortiguador, que era lo que acabo de definir, más ion hidrógeno. Esta asociación del amortiguador separado más el ion hidrógeno separado, cuando se une, da esta otra fórmula que es amortiguador hidrógeno. Fíjense que aquí el amortiguador está separado del hidrógeno. Aquí, después de esta ecuación, aparece el amortiguador unido al ion hidrógeno. Entonces, ese amortiguador unido al ion hidrógeno en cualquier momento puede volver a su estado natural anterior. Fíjense que en la primera flecha tiene una dirección hacia la derecha y la segunda flecha tiene una dirección hacia la izquierda. Esto nos está indicando que este amortiguador, cuando se une al ion hidrógeno, se transforma en amortiguador hidrógeno unido. Pero en cualquier momento este amortiguador y no hidrógeno ya unido puede volverse nuevamente amortiguador más molécula de hidrógeno. Muy bien, sigamos. En este ejemplo, el hidrógeno libre se combina con el amortiguador para formar un ácido débil. Amortiguador hidrógeno, fíjense. Aquí en este caso es el amortiguador más
el hidrógeno, que es un ácido débil, ¿de verdad? Que puede permanecer como una molécula no disociada o volver a disociarse en amortiguador hidrógeno. Por eso es que ha puesto estas dos flechas en sentido, una en un sentido y otra en otro sentido contrario. Para decir, señores, fíjense que este amortiguador hidrógeno más hidrógeno se transforma en amortiguador hidrógeno unido. Pero en cualquier momento puede después volver a su estado normal de amortiguador más hidrógeno. Y ese es el efecto amortiguador que tienen las sustancias buffer o las sustancias tampón. Entonces, vamos a seguir. Aquí, fíjense que la amortiguación de los hidrógenos en los líquidos corporales. Nuevamente seguimos. Y aquí vamos a poner de nuevo mi apuntador. Y fíjense que aquí está el amortiguador más el hidrógeno. Y aquí, al otro lado de la ecuación, ya está amortiguador hidrógeno. Con ambas flechas, una para un lado y otra para el otro. Entonces, fíjense el procedimiento que hace este amortiguador. Cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, la reacción se desplaza a la derecha. Entonces, fíjense que esta parte de la ecuación a la izquierda es amortiguador hidrógeno. Y esta parte de la ecuación química a la derecha es amortiguador unido al hidrógeno. Entonces nos está diciendo aquí, si hay mucho hidrógeno libre, ya yo les he dicho que el peligro del hidrógeno, mucho hidrógeno en los líquidos corporales, va a llevar a la acidosis. Entonces, para que no suceda eso, este exceso de ion hidrógeno libre, ¿ya?, va a ser captado por el amortiguador y va a formar esta sustancia amortiguador hidrógeno. Es lo que nos dice así. Cuando aumenta la concentración de iones hidrógeno, la reacción se desplaza a la derecha. O sea, la flecha esta, fíjense, cuando se desplaza hacia la derecha, va a ser una flecha más larga que esta otra flechita, que después vamos a ver que es del mismo tamaño. Pero en la otra diapositiva vamos a ver que hay una flecha mayor y hay otra flecha menor. Entonces, aquí nos está diciendo, cuando hay alta concentración de iones hidrógeno, eso no puede suceder porque puede llevar a la acidosis. Entonces, el amortiguador se une al ion hidrógeno y forma esta sustancia llamada amortiguador hidrógeno y tira el exceso de hidrógeno del organismo. Cuando aumenta la concentración de ion hidrógeno, la reacción se desplaza a la derecha, se viene a este lado, con lo que se incrementa la cantidad de iones hidrógeno que son captados por el amortiguador. Entonces aquí el amortiguador capta todos los hidrógenos que puede. Entre tanto, existan cantidades disponibles. Cuando la concentración de iones de hidrógeno disminuye, ya cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno, entonces sucede lo contrario. Como hay poco hidrógeno libre aquí, entonces esta parte de la ecuación va a tener que liberar iones de hidrógeno para, es decir, aportar a este otro segmento. Entonces, libera iones de hidrógeno cuando hay escasez de hidrógeno al menos. Cuando había exceso, se unía y retiraba el hidrógeno de la circulación. Cuando hay falta, entonces se vuelve a separar el hidrógeno del amortiguador para de esa forma, fíjense, cuando la concentración de hidrógeno disminuye, la reacción se desvía a la izquierda, o sea, se va a este lado izquierdo, liberando los hidrógenos del amortiguador. De esta forma se consigue minimizar los cambios de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, fíjense que esto es medio complicadito de entenderlo, pero lo vamos a machacar hasta que ustedes consigan entender. ¿Ya? Sigamos. Vamos entonces. Aquí tenemos el sistema amortiguador de bicarbonato. En el organismo tenemos varios sistemas amortiguadores. ¿Ya? Tenemos en el pulmón un sistema respiratorio que es el sistema amortiguador más importante, que ya vamos a ver cómo funciona. Después tenemos el riñón, este sistema amortiguador del bicarbonato, que viene en segundo lugar. Después en la sangre, cuando vimos el capítulo de sangre, había el sistema de la oxihemoglobina, que yo le mostré una curva y le decía que la
la hemoglobina sale saturada del pulmón al 98%, 97, 98%, con una PO2 de 95 milímetros de mercurio, después se va a los tejidos, de allá retorna ya con 70% de saturación y 40 milímetros de mercurio de presión. Y cuando hay baja menos de 40 milímetros de mercurio de presión, ahí se liberaba el oxígeno. Ese es el sistema de la oxihemoglobina, que es el sistema amortiguador que tiene la sangre. Muy bien, ahora nos toca ver el sistema amortiguador del bicarbonato que tiene el riñón. Entonces, el sistema amortiguador de bicarbonato consiste en una solución acuosa con dos componentes. Entonces, ese sistema amortiguador de bicarbonato consta de una solución con dos componentes. El primer componente, fíjense que el primer componente es un ácido débil. El primer componente es un ácido débil. A ver, un ratito ya, un ratito, me están hablando. Hola. ¿Aló? Hola. 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 Bueno, disculpe ya. Le estaba diciendo yo que el sistema amortiguador de bicarbonato tiene dos componentes. Un ácido débil, que es el ácido carbónico. Fíjense, les voy a mostrar aquí en la fórmula. Entonces tenemos un ácido débil, que es el H2CO2-3, que es ácido carbónico. Ya yo le había mostrado en la otra diapositiva que era un ácido débil. Y una sal de bicarbonato, que es el bicarbonato de sodio. Aquí dice la fórmula química NaHCO3, bicarbonato de sodio. Ya, ese es el componente, esos son los dos primeros componentes de este sistema amortiguador del riñón. Entonces aquí tenemos el ácido carbónico, que es este H2CO3, que es ácido carbónico, se forma en el organismo mediante la reacción CO2 más agua, catalizado por la anhidrasa carbónica. Si ustedes se acuerdan de sangre, cuando vimos el glóbulo rojo, es decir, cómo se transportaba el CO2 en la sangre, vimos que esta reacción de CO2 más agua es catalizada por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Muy bien, esta misma enzima está funcionando aquí, fíjense, anhidrasa carbónica. Y vemos que el CO2, que es el anhídrido carbónico, más agua, catalizada la reacción por esta enzima llamada anhidrasa carbónica, se transforma en este ácido carbónico, que es un ácido débil que yo les he dicho. Muy bien, este ácido carbónico se ioniza débilmente formando, fíjense, el ácido carbónico se ioniza débilmente y forma y se divide en un ion hidrógeno y un ion de bicarbonato. Entonces, aquí es donde está lo que yo les decía, una flecha larga y una flecha corta. ¿Qué quiere decir dentro de términos químicos? Esta flecha corta que apunta a la derecha y esta flecha larga que apunta hacia la izquierda. Nos está indicando que esta ecuación que estamos viendo aquí, donde el ácido carbónico se va a ionizar en dos otras moléculas, una de hidrógeno y otra de bicarbonato, está, fíjense, está, es decir, desviada hacia la izquierda. ¿Eso qué quería decir? Ya lo habíamos visto anteriormente, tal vez ustedes no lo percibieron. Decimos que está desviado hacia la izquierda cuando la concentración, fíjense, de hidrogeniones es escasa. Entonces, este hidrogenión tiene que volver nuevamente acá porque la ecuación está desviada hacia la derecha y es mayor el tiempo que está unido el hidrogenión al bicarbonato, formando el ácido carbónico, que el tiempo que está separado entre ion hidrógeno y ion bicarbonato. Entonces, cuando el tiempo de unión es mayor, se dice está desviado hacia la izquierda. El tiempo es mayor, punto.
Ahora, cuando el tiempo es mayor, cuando están separados, se dice está desviado a la derecha la ecuación. Pero en este caso decimos que está desviada a la izquierda por el tamaño de la flecha. Sigamos. Aquí tenemos nuevamente el sistema amortiguador de bicarbonato. Vamos a ver el segundo componente de este sistema, que es la sal de bicarbonato. Se encuentran principalmente en forma de bicarbonato de sodio. Aquí tenemos en verde, fíjense, NaHCO3. Esta es la fórmula de bicarbonato de sodio, que es una sal débil. Y predomina en el líquido extracelular. El bicarbonato de sodio se ioniza casi completamente formando ion bicarbonato y ion sodio. Entonces, esta sal débil se va a ionizar en ion bicarbonato y ion sodio. Entonces la tenemos aquí. Yo le voy a mostrar nuevamente con mi apuntador para que no se pierda. Entonces aquí tenemos la fórmula del bicarbonato de sodio, NaHCO3, el bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio se va a ionizar en una molécula de ion sodio más otra molécula de ion bicarbonato. Y esta reacción está, fíjense ustedes, desplazada hacia la derecha. Quiere decir que es mayor el tiempo de esta fórmula bicarbonato de sodio que está separada que cuando está unida. O sea, todo lo contrario de la anterior sustancia que vimos en la otra diapositiva. Por eso es que, fíjense, el bicarbonato de sodio tiene una flecha larga que se ioniza en ion sodio y ion bicarbonato. Quiere decir que está desplazada hacia la derecha esta ecuación. Esos son términos químicos. Y menos tiempo es cuando otra vez se vuelve, aquí estaban separados, se vuelve a unir y forma el bicarbonato de sodio. Si se considera la totalidad del sistema, se obtiene la siguiente ecuación. Entonces ya, hemos visto que este sistema del bicarbonato en el riñón consta de dos elementos. Ya habíamos visto antes, para que ustedes se acuerdan, vamos a ver, aquí vamos a dejar el apuntador para poder regresar para que ustedes vean, es decir, aquí habíamos dicho, el sistema amortiguador de bicarbonato, el primer componente era un ácido débil, ácido carbónico y una sal de bicarbonato, el segundo componente. Entonces ya hemos visto lo que pasa con el ácido débil, el ácido carbónico, ¿de verdad? Las ecuaciones, y ahora vamos a ver el sistema ya completo. Espérense un ratito. Ahí vamos a ver. Recapitulando, ¿no? Entonces vimos lo que era amortiguación de los líquidos, el amortiguador unido, separado y unido. Después vimos el amortiguador también separado y unido. Luego vimos el sistema de amortiguador de bicarbonato con sus dos componentes, un ácido débil y una sal de bicarbonato. La anhidrasa carbónica que transformaba el CO2 más agua en ácido carbónico, eso ya lo vimos. Y ahora vamos a ver todo el sistema junto. Fíjense, para ver si está correcto en términos químicos, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, esta ecuación. Vamos a ver si todos los componentes que están a la izquierda se repiten en número en los componentes que están a la derecha. Entonces habíamos dicho que este bicarbonato de sodio se dividía en ion sodio y ion bicarbonato. Entonces acá tenemos una molécula de sodio, una molécula de sodio. Una molécula de hidrógeno, una molécula de hidrógeno. Una molécula de carbono, una molécula de carbono. 3 moléculas de oxígeno, 3 moléculas de oxígeno. Entonces quiere decir que está correcta y que cuadra, es decir, esta reacción química. Acá fíjense, si se considera la totalidad del sistema, se obtiene la siguiente ecuación. Ya, el sistema junto. El CO2 más agua forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a ionizar en ion hidrógeno y ion bicarbonato, ¿no? Y luego acá abajo va a quedar suelto el sodio, la molécula de sodio, para que esté completa toda la ecuación. Entonces, esa es una forma de probar de que la ecuación está bien colocada. Todas las moléculas corresponden, fíjense, aquí CO2 más agua da
ácido carbónico. Entonces aquí tenemos una molécula de carbono, aquí una molécula de carbono. Aquí tenemos 2 moléculas de oxígeno más una molécula de oxígeno más 3 moléculas de oxígeno. Aquí tenemos oxígeno, 3 moléculas. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente. Si este ácido carbónico se transforma al dividirse, al ionizarse en una molécula de hidrógeno y otra de bicarbonato, fíjense que aquí también corresponde. Aquí hay 2 moléculas de hidrógeno, aquí hay una molécula de hidrógeno más otra molécula de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno. Hay una molécula de carbono, una molécula de carbono. Hay 3 oxígenos aquí y aquí hay 3 oxígenos. ¿Ya? Y falta nomás el sodio, porque aquí en uno de los suplementos hay sodio. Entonces esa molécula se coloca abajo y aquí tenemos entonces la ecuación completa. Muy bien. Vamos a ir entonces a la próxima diapositiva. Aquí tenemos el sistema amortiguador nuevamente bicarbonato. Cuando se añade un ácido fuerte, entonces aquí vamos a ver la comprobación de que este sistema tampón funciona. Entonces nos está diciendo lo siguiente. Voy a poner mi apuntador aquí porque si no se van a perder. Aquí hemos visto que dice, vamos a testar, vamos a hacer un simulacro, vamos a hacer una simulación. A esta solución le vamos a agregar un ácido fuerte. ¿Cómo se llama ese ácido fuerte? Se llama ácido clorhídrico. Esta es su fórmula, HCl. Entonces, al agregar a la solución un ácido fuerte, entonces esa solución pues se va a ir a la acidez directamente. Entonces, ahí la sustancia amortiguadora del bicarbonato va a actuar. ¿Y cómo actúa? Cuando agregamos esta solución de ácido clorhídrico que es fuerte, aquí este ácido clorhídrico se va a ionizar en 2 elementos, ion hidrógeno, ion cloro. Fíjense aquí, ácido clorhídrico igual ion hidrógeno, ion cloro. Entonces, este ion hidrógeno, que es el que produce el pH ácido, tiene que ser neutralizado de alguna forma. Entonces, el ion bicarbonato del sistema tampón, del riñón, va a agarrar inmediatamente, se va a unir al ion hidrógeno y va a formar el ácido carbónico. Fíjense, aquí está. Este ion hidrógeno que quedó suelto acá, porque este ácido clorhídrico se ionizó en ion hidrógeno y ion cloro, entonces este ion hidrógeno es captado por el ion bicarbonato de la solución tampón y se va a formar el ácido carbónico, que es un ácido también, pero mucho más débil que este ácido fuertísimo que es el ácido clorhídrico. Y de esa manera esta sustancia amortiguadora ha funcionado. ¿Por qué? Porque sustituyó ese ácido clorhídrico fuerte por un ácido más débil que es el ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a ionizar en CO2, que es el anhídrido carbónico, y agua. Entonces este CO2 se va a eliminar por el pulmón, con la respiración, y esta agua se va a eliminar por el riñón. Muy bien, entonces vamos a ver lo que dice aquí. De esta manera se forma más ácido carbónico, hemos visto que se forma más ácido carbónico, con el consiguiente aumento de CO2 y agua. Hemos visto que con esta reacción se formaba más ácido carbónico con el consiguiente aumento del CO2 y del agua. Los iones de hidrógeno procedentes del ácido fuerte, ácido clorhídrico, se unen al bicarbonato para formar el ácido carbónico, que es un ácido débil, como el ácido carbónico, que es un ácido débil. El exceso de CO2, habíamos visto que había exceso de CO2 como consecuencia, estimula intensamente la respiración que se elimina por el pulmón. Entonces, en este procedimiento del sistema tampón de bicarbonato, al agregarse este ácido fuerte que es el ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico en la solución se va a ionizar en ion hidrógeno y ion cloro. Este ion hidrógeno va a ser captado por este ion bicarbonato y al unirse el ion hidrógeno con el ion bicarbonato va a formar el ácido carbónico, que es un ácido más débil que el ácido clorhídrico. Y a su vez este ácido carbónico después se ioniza en CO2, que es el anhídrido carbónico más agua. El exceso de CO2 va a estimular al pulmón para que aumente la frecuencia respiratoria y de esa forma se va a eliminar con el aire expirado.
y esta agua se elimina por el riñón. Sigamos. Muy bien. Vamos entonces, aquí vamos a ver el sistema amortiguador de bicarbonato, cómo funciona cuando en vez de agregarle un ácido fuertísimo como era el ácido clorhídrico, le agregamos una base fuerte. Aquí le vamos a agregar esta base fuerte, fíjense que está en color púrpura, que se llama hidróxido de sodio. Es la cal viva, esa cal que se utiliza en para, por ejemplo, cuando hay algún animal muere de una enfermedad contagiosa, entonces hay una epidemia, hay una peste en algún rebaño, entonces toda esa cabeza de ganado la pone en una fosa común, le pone una capa de tierra, una capa de cal, que es el hidróxido de sodio, que destruye todas las bacterias. Entonces, es una base fuertísima el hidróxido de sodio. Así como yo le decía que el ácido clorhídrico era un ácido fuertísimo, entonces, a lo contrario, esta base de hidróxido de sodio, que es la cal viva, es una base fuerte. Entonces, si la dejamos libre ahí, va a alterar mucho el pH. Entonces, por eso es que inmediatamente se le agrega esta base fuerte, que es el hidróxido de sodio, a la solución esa que estamos haciendo esa simulación, y entonces va a suceder esto que sucede aquí. Voy a ir con mi apuntador. Entonces, hidróxido de sodio más ácido carbónico va a formar bicarbonato de sodio. Aquí hay una parada de la conexión inestable. Dice, bueno, bicarbonato de sodio más agua. Entonces, fíjense, la unión de esa sal fuerte que se llama cal o hidróxido de sodio, que es la cal viva, se une con el ácido carbónico y da esta sal que es más débil que el bicarbonato de sodio, más agua. Entonces, de esa forma hemos neutralizado, es decir, la sustancia tampón ha neutralizado y ha cambiado esta sal fuerte por esta otra sal débil, que es el bicarbonato de sodio. ¿Ya? Entonces, fíjense, a la inversa, cuando a la solución amortiguadora de bicarbonato se le añade una base fuerte como el hidróxido de sodio, las reacciones que se producen son opuestas. En este caso, el ion oxidrilo, o sea, esta parte OH se llama en química ion oxidrilo. En este caso, el ion oxidrilo procedente del hidróxido de sodio se combina con el ácido carbónico, aquí está, y forma una base, el bicarbonato de sodio, que es una base mucho más débil. Está aquí, bicarbonato de sodio. Así la base débil de bicarbonato de sodio sustituye a la base fuerte de hidróxido de sodio, que era la cal viva. Al mismo tiempo disminuye la concentración de ácido carbónico, ya que reacciona con el hidróxido de sodio, lo que favorece la combinación de CO2 con agua para sustituir el ácido carbónico. Entonces, fíjense que aquí, al final de la reacción, entonces este hidróxido de sodio, que es la cal viva, ha sido transformada en bicarbonato de sodio con una sal más débil, más agua. Y entonces acá, fíjense que este ácido carbónico se usa mucho para neutralizar la sal viva o hidróxido de sodio y baja la concentración de ácido carbónico, como está diciendo aquí, ya que reacciona con el hidróxido de sodio. Entonces aquí favorece la combinación de CO2 más agua, que habíamos visto que el CO2 más agua con la anhidrasa carbónica producía ácido carbónico. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos el sistema de amortiguador de bicarbonato ya completo. Ya vimos completo la primera parte cuando se hacía una simulación agregándole un ácido fuerte. Aquí fíjense, vamos a ver la simulación agregándole una base fuerte como es el hidróxido de sodio. Entonces aquí la ecuación ya completísima queda así. CO2 más agua va a ser igual a ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a ionizar en ion bicarbonato y ion hidrógeno. Por lo tanto, el bicarbonato va a aumentar. Fíjense, por eso la flechita para arriba. Y además, entre los otros componentes de la ecuación, estaba el hidróxido de sodio. Entonces hay que poner aquí el hidróxido de sodio y estaba también el sodio, que es del bicarbonato de sodio, y hay que ponerlo aquí abajo. Entonces, si hacemos el cálculo, va a coincidir exactamente todas las moléculas que se han usado en una reacción, se repiten en el producto de esa reacción. Todas las moléculas que se han usado en esta reacción se repiten en esta otra reacción y viceversa.
Por lo tanto, el efecto neto de una tendencia a la disminución de los niveles sanguíneos de CO2 y la consiguiente inhibición de la respiración. Entonces aquí, en la anterior ecuación completa habíamos visto que aumentaba el CO2. Al aumentar el CO2, se estimulaba la frecuencia respiratoria y la persona al respirar, al expirar, botaba el CO2 que había en demasiada cantidad. Acá disminuye el CO2. Entonces lo que va a hacer es, esa disminución del CO2 va a hacer que el pulmón disminuya su frecuencia respiratoria, o sea, hipoventile, y de esa forma se retiene CO2 y se compensa, ¿no? Fíjense que es bien complicadito esto, es la base química. Aquí está regulación respiratoria del equilibrio ácido-base. Era lo que yo le decía. El incremento de la ventilación elimina el CO2. La disminución de la ventilación aumenta el CO2. Entonces, ese es el mecanismo de compensación del sistema buffer y tampón de bicarbonato en el riñón. ¿Ya? Aquí la capacidad de amortiguación del aparato respiratorio. Nos está diciendo, yo le había dicho que el sistema tampón o buffer más importante es del aparato respiratorio. En segundo lugar viene el sistema tampón del riñón, que es el que acabamos de ver y que aquí está en rojo, ¿no? Entonces, la regulación respiratoria del equilibrio ácido-base es un sistema de amortiguación de tipo fisiológico que actúa rápidamente y evita que la concentración de hidrogeniones cambie demasiado. Ahora, en general, la capacidad de amortiguación global del aparato respiratorio es 1 a 2 veces mayor que la de todos los amortiguadores químicos juntos. O sea, solamente la capacidad de amortiguación del sistema pulmonar, botando más o botando menos CO2, es de 1 a 2 veces la capacidad de amortiguación de todos los otros sistemas amortiguadores, el de la sangre, el del riñón, etc. Después viene este del riñón que hemos visto, ¿ya? Muy bien, el control renal del equilibrio ácido-base. Entonces ya aquí nosotros vamos a ver una segunda parte de la clase, cómo el riñón va controlando ese equilibrio ácido-básico basado en esta clase que hemos dado de cómo se comporta ese sistema tampón. Y ya lo hemos estudiado químicamente, la ecuación cómo se hace, de dónde sale el bicarbonato de sodio, cómo se ionifica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese entendido, voy a